Revelados los escalofriantes y siniestros castigos de Justiniano contra hombres malditos, un horror en la noche. La oscuridad se cernía sobre el barrio de Andrés como una trama de pesadilla. Ecos de lamentos y risas macabras resonaban entre las sombras. Se decía que aquellos que habían cruzado caminos con los hombres malditos jamás volvían a ser vistos. Las historias corrían como pólvora entre los vecinos, y llevaban consigo el peso del miedo y la fatalidad. Una noche, mientras trabajaba en la fábrica textil, un frío sutil recorrió su espalda cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Cuidado, vigila a Valeria. Los hombres malditos están cerca. Sudor frío cubrió su frente, la inquietud fue como un puñal en su pecho. Andrés miró el rostro de Valeria en su mente, su sonrisa perenne, y se sintió atrapado en la maraña del terror. Solo historias, pensó, intentando ahogar su creciente pánico. Pero la reciente desaparición de don Luis, un buen hombre que solía ofrecerle consejos, hizo que la desconfianza se sembrara. No puede ser real, murmuró, pero cada vez que escuchaba rasguños en las paredes o el crujir de la madera, la paranoia se apoderó de él. Mientras las máquinas textiles rugían, la atmósfera se volvió espesa, como si cada ruido se convirtiera en un recordatorio de su fragilidad. Una figura oscura se asomó en sus pensamientos, imágenes de sombras que se arrastraban por las calles, absorbiendo la luz de la esperanza. De repente, un cristal se rompió en la fábrica, el sonido resonante como un grito desgarrador. El corazón de Andrés se aceleró. La mañana llegó con murmullos. Pilas de gente susurraban sobre don Luis. No se fue, lo tienen, decía la anciana de la esquina. Y el aire cargaba un oscuro misterio. La comunidad, antes resiliente, se había tornado en un campo de desconfianza. Andrés trató de salir a comprar pan, pero a cada paso, la presión se hacía más evidente. Violencia y angustia danzaban por las calles como espectros invisibles. Vecinos asomaban sus rostros por las ventanas, miradas de miedo reflejadas en sus ojos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días fluyeron y la tensión se espesó. Una oscura realidad se apoderaba de sus pensamientos mientras la sombra del peligro se acercaba a su hogar. Un murmullo de advertencias resonaba en su mente, se decía que los hombres malditos no perdonaban, eran guerreros de un castigo antiguo que arrastraban almas perdidas. Una noche, al mirar por la ventana, Andrés vio figuras oscuras cruzar como sombras en la penumbra. Su corazón latía con fuerza, la desesperación lo consumía. ¿Hasta dónde llegaría este terror? En el momento más crítico, la decisión se presentaba con insistencia: confiar en la policía corrupta o enfrentar el terror con sus propias manos. La oscuridad lo rodeaba, y en su mente resonaba una sola pregunta: ¿protegería a Valeria incluso arriesgando su propia vida o quedaría atrapado en la espiral de la tragedia que consumía su barrio? Con la mente hecha un torbellino, Andrés se preparó para la confrontación que cambiaría todo. La noche se arremolinaba en un manto de sombras densas sobre el barrio. Andrés sintió como el aire pesado le oprimía el pecho, cada segundo una eternidad. La decisión lo desbordaba. Necesitaba actuar y proteger a Valeria, pero las dudas lo paralizaban. ¿Sería capaz de enfrentar a esos seres oscuros que habían consumido a don Luis? La voz en su interior le suplicaba que se moviera, que no dejara que la inacción guiara su destino. Mientras tanto, en el silencio de su hogar, los ecos de la fábrica resonaban repetidamente en su cabeza. No podía dejar a Valeria sola, ni dejar que se convirtiera en otra víctima. Con cada latido de su corazón, el terror se intensificaba. Dando un profundo suspiro, tomó su teléfono y tecleó un mensaje para Valeria: no salgas esta noche. Te necesito aquí. Esperó con la esperanza de que ella respondiera. Al momento, el teléfono vibró. El mensaje era breve, pero las palabras se dispararon en su mente. Está bien, ya voy. Una mezcla de alivio y pánico lo invadió. Antes de que Valeria llegara, debía hacer algo. Recogió un par de herramientas de la fábrica que podrían servir como defensas, un martillo y unas tijeras afiladas. Pudo oír murmuros lejanos, risas que no sonaban humanas.
La urgencia crecía como una ola imparable. La puerta de su casa chirrió al abrirse, y la figura de Valeria apareció. La luz tenue de la calle iluminó su rostro, pero Andrés no encontró consuelo en su sonrisa. Había algo en sus ojos que reflejaba el miedo que él sentía. Andrés, ¿qué pasa?, preguntó con una voz temblante. ¿Por qué no podía salir? No puedo explicártelo. Solo sé que estamos en peligro. Estos hombres no son lo que parecen, dijo, notando cómo el temblor de su voz traicionaba su valentía. Valeria frunció el ceño, cuestionando su alerta. Andrés, esto suena a locura. Solo son cuentos. No pueden ser reales, replicó, pero había un glimmer de duda en su tono. El crujido de una tabla resonó en la esquina de la habitación, atrapando su atención. La risa lejana se convirtió en un eco ensordecedor. Escucha, murmuró Andrés, señalando hacia la ventana. Su corazón latía como un tambor, y cada vibra a través de las paredes parecía destilar el terror que invadía su hogar. El viento soplaba ferozmente, pero lo que más lo helaba era el sonido de susurros que comenzaban a inundar el aire. De repente, una sombra se deslizó por el cristal. Una forma oscura se reorganizó en la penumbra, y el susurro ahora se volvió sibilante. ¿Dónde están las almas perdidas?, resonó en el aire, y Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz era profunda, como si todo el barrio estuviera gritando al unísono. Andrés sintió cómo su mente intentaba aceptar la realidad que se desplegaba ante él. No era solo una historia de viejos, era una maldición en acción. Debemos irnos, insistió, tirando de la mano de Valeria, pero la puerta que daba al exterior parecía temblar con una vida propia y crujía ominosamente, casi como si protestara ante la idea de escapar. Andrés, no. ¿Por qué no intentamos quedarnos aquí y defendernos? Sin embargo, el miedo ya había plantado semillas de incertidumbre. No estoy preparado, empezó a decir ella, y la situación se tornaba aún más desesperante. En eso, la puerta se abrió de golpe, dando paso a una oscuridad más profunda que parecía cobrar forma. El aire se espesó y las sombras comenzaron a contagiarse por los rincones de la habitación. Andrés, sujetando fuertemente a Valeria, dio un paso hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. «Hombres malditos», gritó, y aquella extraña risa se intensificó, resonando como una condena de muerte. Estaban ahí, listos para reclamar sus almas. Entonces, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era el horror que los rodeaba, y Andrés comprendió que su lucha apenas comenzaba. Las luces empezaron a parpadear, y el corazón de Andrés se detuvo en un instante inquietante. La verdadera prueba estaba por comenzar, y solo quedaba una pregunta en su mente: ¿sobreviviré a la noche? Las sombras se acercaban. El aire se hizo más denso, como si la habitación misma intentara tragarlos. Las risas ecos de seres que no debían existir resonaban aún más cerca. Andrés sintió que el frío lo calaba hasta los huesos, mientras los ojos de Valeria se ensanchaban en terror. La oscuridad pareció abrirse a su alrededor, absorbiendo toda luz y esperanza. «Valeria, ven aquí», gritó Andrés, su voz ahogada por el miedo que llenaba el ambiente. Pero Valeria, paralizada, solo miraba con los ojos anegados en horror hacia la sombra que ahora se formaba en la puerta. Era un vacío maligno que parecía tener vida propia, pulsando con cada latido del corazón de Andrés. Justo cuando pensó que podría rendirse ante su destino, una chispa de determinación brotó dentro de él. «No permitiré que te lleven», exclamó, avanzando un paso hacia la sombra, martillo en mano. Al ver esa bruma oscura tomar forma humana, un ser alto y demacrado, supo que el momento de la verdad había llegado. El ser se acercó, su rostro era una mueca deformada, una mezcla de tristeza y rabia. «¿Por qué intentas frustrar nuestro propósito?», preguntó con voz rasposa, como el crujir de hojas secas bajo botas desgastadas. «Los hombres malditos no se irán sin obtener lo que les pertenece». Andrés sintió una ola de pánico. Aquellas palabras resonaban con una verdad oscura que lo obligó a recordar. Recordó a don Luis y cómo se desvaneció cuando intentaron ayudarlo. «No dejaré que pase lo mismo contigo», dijo, ahora más firme. «Lárgate de aquí». Al pronunciar esas palabras, la luz titilante comenzó a intensificarse, iluminando al ser y revelando su grotesca figura. Valeria dio un paso atrás, tapándose la boca con ambas manos, incapaz de gritar. Los muros vibraban, y los ecos de risas se tornaron aullidos de furia. «Te has atrevido a desafiarnos», dijo el ser con un tono cargado de rencor.
Y en ese instante, otros comenzaron a deslizarse desde la oscuridad, figuras que habían estado ocultas. Andrés se dio cuenta de que no eran solo una presencia, eran muchos. Hombres y mujeres deformados, con sonrisas torcidas y ojos vacíos. «Retúrnale lo que robaste», gritaron al unísono, y Andrés sintió como si todas sus fuerzas fueran drenadas. La maldad estaba encima de ellos, y la habitación se tornó un campo de batalla entre esperanza y desesperación. Aún no se había dado cuenta de que Valeria había comenzado a moverse. Impulsada por instintos de supervivencia, había tomado las tijeras, sus manos temblaban mientras decía, «No me llevarán, no sin pelear». Las sombras avanzaban, deslizando sus brazos hacia ellos, pero Valeria, con un grito desgarrador, lanzó las tijeras al ser que estaba frente a ellos. El metal brilló en la poca luz que quedaba y las sombras se detuvieron, como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido. Andrés se quedó atónito, y el ser miró fijamente la tijera, como si fuera un símbolo de rebeldía. «Eso te costará caro, niña», pronunció, mientras se retiraba un paso, como si sintiera la amenaza de la acción. Las risas se volvieron murmullos, pero no desaparecieron. Esa pequeña victoria encendió algo dentro de Andrés. «Mira, Valeria. Ellos también pueden sentir miedo», dijo, sintiendo que su voz recuperaba fuerza. «Podemos enfrentarlos, pero tenemos que unir nuestras fuerzas». Mientras los ecos de sombra se armaban de nuevo, otro grito surgió del exterior, un sonido que rasgaba el silencio y helaba la sangre. Eran más que sombras ahora, el barrio se llenaba de ecos familiares, gritos de aquellos que se habían perdido, buscando su libertad. Se escuchaban los nombres, los rostros que ya no podían ver. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria, mirándolo con ojos llenos de confusión y determinación. Más allá de su temor, el vínculo entre ellos se fortificaba en el horror. Sin embargo, un nuevo susurro, más cercano que el anterior, se deslizó bajo la puerta. «¿Me recuerdas, Andrés?». La voz era familiar y desgarradora. Un helor recorrió su cuerpo. Era don Luis. Su imagen plateada apareció en sus pensamientos, y de repente, Andrés sabía que el verdadero reto apenas había comenzado. ¿Podría liberarlo de las garras de esos hombres malditos, o se convertiría en uno de ellos? Las sombras ya estaban ocupando la habitación y el peso del terror sobre él fue abrumador. La noche solo estaba comenzando, y una certeza se instaló en su pecho: no hay vuelta atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe, aislándolos en un espacio donde la lucha se convertiría en una batalla por las almas y sus vidas. Una reverberación sorda llenó la habitación mientras la puerta se cerraba, sellando su destino con un eco que resonaba aún en las paredes. La oscuridad espesa comenzaba a encerrar a Andrés y Valeria en una bolsa de inquietud, separándolos del mundo exterior y empujándolos hacia un abismo aún más aterrador. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Valeria, con los ojos brillantes de lágrimas y miedo. El ser frente a ellos, la sombra deformada que parecía alimentarse del propio terror que emanaban, se quedó observando, su rostro una máscara de burla. «¿Acaso quieres salvarlo?», preguntó, apuntando hacia la puerta, como si pudiera leer sus pensamientos. «Tu querido don Luis con su invención del olvido. Una penosa maravilla, ¿no? Pero la gloria que él buscaba vino a un alto costo». Andrés sintió como sus manos temblaban, no solo del frío que lo envolvía, sino también del angustiante recuerdo de aquel anciano que había perdido su batalla contra la oscuridad. No, debe haber una manera», pensó, intentando vislumbrar en su mente cualquier camino a la redención, cualquier forma de rescatar no solo a Luis, sino también a ellos mismos. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, creando formas grotescas que trataban de influir en sus mentes. El aire se llenó de susurros, nombres perdidos y rostros olvidados que parecían salir de las mismas profundidades del sufrimiento. «Te llevaron algo para que no fueras salvado», dijo uno de ellos, su voz era el crujir de la existencia misma. «Tus recuerdos, tus esperanzas, todo aquello que te define». Valeria retrocedió un paso, luchando por mantener una semblanza de valentía. «No sé de qué hablan», replicó con la voz entrecortada. «No se llevarán nada más de nosotros, no hoy». La oscuridad pareció reírse, un murmullo infernal que reverberaba en las paredes. Entonces, en un parpadeo, otro ser apareció detrás de Valeria, alzando una mano huesuda hacia ella. «Pero ya te lo hemos llevado, y ahora, no podrás escapar». Andrés sintió un impulso feroz, y sin pensar, se lanzó hacia ella, empujándola fuera de la trayectoria de esa sombra.
con otro grito, levantó el martillo que había mantenido firme en su mano. Este ensayo de valentía no pasó desapercibido. Las sombras se detuvieron un instante, como si los colores vivos y la chispa de determinación de Andrés desafiara la misma esencia de su oscuridad. No podemos rendirnos, exclamó, su voz resonando con fuerza entre las carcajadas etéreas que amenazaban con desbordar sus mentes. Si ellos se alimentan de nuestro miedo, entonces debemos recordar. Recordar quiénes somos y a quienes queremos salvar. Las risas se tornaron en murmullos, la tensión en la habitación parecía aumentar a medida que las sombras se agrupaban, como si sintieran que su poder se debilitaba. Al mismo tiempo, un oscuro remolino comenzó a formarse en el centro de la habitación, un torbellino que se tragaba la luz y el aire, susurrando secretos de desesperación y pérdida. Veo que te aferras a la memoria, dijo el ser principal, su voz resonando con un eco profundo y lejano. Pero algunos recuerdos son un veneno. Nunca se irán. Andrés comprendió que no solo libraban una batalla física, sino también un conflicto psicológico. Comenzó a recordar tiempos más felices, las risas con Valeria, los momentos simples que lo definieron. Esa era su arma, su fortaleza. De repente, el torbellino se detuvo por un breve momento, y flujos de luz comenzaron a filtrarse a través de las sombras, entrelazando los recuerdos que ambos mantenían vivos. Sin embargo, un grito desgarrador surgió de la oscuridad, como si la sombra misma estuviera herida. Recuerdos son cadenas, retumbó. No te salvarán hoy. Andrés comprendió que el peligro verdadero estaba en el instante siguiente, cuando la luz que generaban empezaba a desvanecerse. Todo se desmoronaba mientras la oscuridad se tornaba más densa, amenazando con tragar cada susurro de esperanza. El peligro estaba muy cerca. ¿Tendrían suficiente poder para enfrentarlo y descubrir al final de esa oscuridad la verdad sobre don Luis? Con el martillo en alto, Andrés supo que el tiempo se les estaba agotando. Valeria, aquí, gritó en el último instante, mientras la sombra se lanzaba contra ellos con ungidos de ira. La siguiente mezcla de luz y oscuridad significaría todo o nada. Había una chispa en la penumbra, solo necesitaban alcanzar el camino correcto. Pero, al intentar escapar de la tormenta, Andrés se dio cuenta de que no estaba solo. La figura de don Luis, aunque distorsionada, de alguna manera se alzaba en el fondo de la oscuridad, su voz retumbando en la conciencia de Andrés. ¿Por qué has venido? El terror se instaló profundamente, dejando claro que lo peor aún estaba por venir. La sombra se abalanzó por el aire, al igual que una tormenta impetuosa acechando a su presa. Andrés levantó el martillo con más fuerza de la que sabía que tenía, su corazón latiendo a 1000 por hora, como si un tambor infernal marcara el ritmo de su destino. Valeria, el recuerdo. Usa nuestro recuerdo. Valeria asintió, su rostro pálido iluminado brevemente por la luz que emergía entre ellos. Comenzó a evocar su infancia, momentos de felicidad en un hogar lleno de amor y risas. Recordó a su madre contando historias sobre ángeles y demonios, sobre la luz que siempre triunfa sobre la oscuridad. Con cada palabra, la sombra pareció flaquear un poco más, como si su esencia dependiera del terror que ella había alimentado. Recuerdo, susurró otro ser desde las profundidades, su voz distorsionada como un eco en un hall vacío. Son solo ilusiones que llevarán a sus corazones a la destrucción. Andrés apretó los dientes mientras sentía el sudor resbalar por su frente. No son ilusiones, gritó al unísono, aún alzando el martillo en desafío. Son nuestro legado. Son la razón por la que luchamos. En su mente, la imagen de don Luis seguía enredada en la oscuridad, como un faro que apenas brillaba. No lo sabemos. No lo sabemos todo, la respuesta de Valeria rebotó en el aire, mientras intentaba dominar su miedo. La sombra principal se retorcía en respuesta, furiosa. Despertarás lo que no debería ser despertado, amenazó. Un temblor recorrió el suelo bajo sus pies, como si las mismas paredes comenzaran a estrangularse con las convulsiones de la sombra. Andrés sintió que el terror, al igual que el entorno, se intensificaba. Pero dentro de esa desesperación, algo más floreció, la determinación. A medida que recordaban, gritos de otros perdidos se mezclaron, formando un coro de almas que resonaban con valentía. Vamos, musitó Andrés, sintiendo que algo en su pecho se encendía. Recuerda las promesas que nos hicimos, añadió. Recordó la promesa de no rendirse, de nunca olvidar el significado de su lucha. La sombra se contorsionó, desintegrándose por momentos, pero solo para volverse aún más fuerte. Con una libra de martillo, Andrés dio un golpe en el suelo, y el sonido reverberó. Marchemos, Valeria.
que nuestros recuerdos sean nuestras armas. En un instante, como si alguna fuerza mágica fuera liberada, la sala se llenó de imágenes nítidas y luminosas, recuerdos brillando como luces a su alrededor. Risas, abrazos, promesas, cada uno de esos momentos llenos de cariño se apoderó de la oscuridad, creando un escudo ante el avance del horror. Valeria, ahora empoderada, tomó la mano de Andrés. Juntos, dijo con firmeza, los recuerdos pueden transformarse en esperanza. Y así lo hicieron, comenzaron a caminar hacia la sombra, entrelazando sus recuerdos hasta que cada paso resonaba con más fuerza. La oscuridad se estremeció, cada ladrillo pareciendo llorar por un rayo de esperanza. Pero no solo eran sus recuerdos lo que enfrentaban, sino el oscuro destino de don Luis que acechaba en las sombras. Él fue el que nos trajo aquí, murmuró Valeria, es su culpa que estemos en esta tortura. Andrés asintió. Tal vez su creación se volvió contra él, respondieron sus mentes a unísono. Debemos rescatarlo. Sin embargo, a medida que se debatían entre las luces, la figura de don Luis emergió de lo más profundo de la sombra, pero con una mirada que era una mezcla de dolor y desesperanza. No lo entienden, gritó, su voz ahora suplicante, la oscuridad que buscan salvar, solo busca consumirlas a ustedes. La risa burlona de la sombra resonó, revelando que aún poseía el control. ¿Qué te hace pensar que podrás salvar lo que ya ha sido perdido? La tensión se volvía todo lo palpable, y no había retorno. Andrés sintió que cada latido representaba un conflicto interno, la batalla entre salvar a don Luis o destruirse a ellos mismos. No vamos a dejar que esa sombra te consuma. Valeria gritó con rabia. Pero Andrés, con el martillo en su mano, sabía que no todo podía ser salvado sin un precio. Y justo. Entonces la figura de don Luis se desvaneció, dejando solo un eco de su advertencia, algunos recuerdos son más oscuros de lo que piensan. Las luces comenzaron a titilar, la habitación se sacudía como un volcán a punto de estallar. Andrés y Valeria sostuvieron cada centímetro de coraje. Las sombras se lanzarían sobre ellos, pero quedó la pregunta, ¿serían suficientes los recuerdos para enfrentarse a la oscuridad? El peligro estaba en pleno apogeo, y no sabían si podrían sostenerlo, no antes de la llegada de la siguiente oleada de locura. La noche apenas comenzaba y el terror aún agazapado podía jugar su última carta. Andrés y Valeria se endurecieron, sus corazones latiendo como uno solo entre la extremadamente densa y negra atmósfera. La sombra, rejuvenecida por las dudas que los asaltaban, se alzó frente a ellos, cada vez más tangible, como un monstruo que se alimentaba de su temor. No, la voz de Valeria resonó, un faro tenue de valentía en medio del horror inminente. Nuestros recuerdos son más fuertes que tu oscuridad. Pero cada palabra también se sentía como un desafío a la sombra, lo que provocó su furia. La risa distorsionada del ente se convirtió en un rugido que retumbaba por los muros, como si la casa misma se estremeciera bajo su influencia. Andrés, sin embargo, no podía dejar de pensar. La figura de don Luis lo atormentaba, su advertencia envolviéndolo como una serpiente fría. Quizás murmuró, tratando de articular la idea que le punzaba en la mente. Quizás él es parte del problema pero también parte de la solución. La confusión en su mirada se mezcló con un destello de resolución. Debemos invocar lo que realmente significan esos recuerdos. Valeria frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Él es el que nos ha traído aquí. Pero quizás no todo está perdido, insistió Andrés, tomando una respiración profunda. Recuerda el relato de tu madre. ¿Qué sucedía cuando se enfrentaba a la oscuridad? ¿No era la fe y la luz del amor lo que prevalecía? Se giró hacia ella, sus ojos palpitando con un rayo de esperanza. Debemos romper el ciclo y confrontarlo con todo lo que aún amamos. La sombra pareció vacilar brevemente. En ese momento, la habitación se iluminó otra vez, los recuerdos fluyendo como sombras de tranquilidad que danzaban en el aire. Era su infancia, su hogar, todo lo que los definía. Con cada imagen resurgiendo, la presión sobre sus corazones momentáneamente se aliviaba. Recuérdalo, Valeria, dijo Andrés, su voz ahora un susurro. El amor que sentimos, nuestra fortaleza. Usémoslo. Ambos comenzaron a seleccionar cada recuerdo feliz, cada sonrisa y cada abrazo compartido, tejiéndolos como un escudo ante la inminente oscuridad. Valeria cerró los ojos, evocando a sus abuelos, a los paseos por el parque, a las risas infantes llenando su hogar, cada imagen convirtiéndose en una extensión de su voluntad. Por don Luis, gritó Andrés, golpeando el suelo con su martillo una vez más. Por cada alma luchadora. Por el amor que nos une.
Un haz de luz estalló desde sus corazones, cruzando la sala y enfrentándose a la sombra con una fuerza renovada. La oscuridad siseaba y se retorcía, incapaz de soportar el brillo de sus recuerdos. La risa burlona se convirtió en un grito de odio, rasgando el silencio, mientras la sombra se dividía, luchando contra el poder liberado. Pero no sin costo. La habitación se agrietó, temblando como si estuviera a punto de desmoronarse. Las paredes crujían y un frío intenso comenzó a emanar de las grietas, un frío que calaba hasta los huesos. ¿Qué has hecho?, gritó Valeria, sus palabras temblando en el aire gélido. Esto no es suficiente. Andrés jadeó, sudor cayendo por su frente. No hemos terminado, debemos unir todos esos recuerdos en uno solo. Por Don Luis. Y así lo hicieron, combinando todos los momentos significativos, como un rompecabezas imposible, intentando construir un faro de esperanza que pudiera ahogar la oscuridad. La luz comenzó a expandirse, cada revuelo de sombra arrastrándose de vuelta ante su avance. Pero de pronto, la sombra se detuvo, y en un giro aterrador, mostró su verdadero rostro. Aún no han aprendido nada, resonó su voz espectral, ahora cálida como un abrazo mortal. Los recuerdos son un espejismo, y lo que ven no es más que el reflejo de su propia desesperación. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Valeria, no te detengas. Andrés gritó, sintiendo cómo la desesperanza se arrastraba nuevamente, amenazando con sofocar su luz. Pero en lo profundo, sabía que esta no era su última batalla. La sombra se reagrupaba, y él lo podía sentir. Recuerda. Recuerda, seguía insistiendo, mientras la oscuridad empezaba a embestir de nuevo, pero ahora había una pregunta que reverberaba en el aire: ¿puede el amor realmente prevalecer sobre la maldad? La habitación temblaba, retumbando con la inminente furia de la sombra, que ahora parecía un dragón de pesadilla en su clímax. Andrés y Valeria, acurrucados en su pequeño remanso de luz, sintieron como el aire se volvía ácido, envenenando sus pulmones con el aliento frío de la oscuridad. Las paredes se agrietaban aún más, como si la casa en la que habían crecido estuviera gritando en agonía. Andrés. ¿Qué hacemos ahora? Valeria gritó, sus ojos desbordando pánico, cada centella de luz que habían creado parecía desvanecerse ante la agresión del ente. Nos aferramos a lo que somos, respondió él, su voz rasposa y casi quebrada. Piensa en las cosas que más amamos. Con un nuevo impulso, Valeria trató de concentrarse. Las memorias regresaron a su mente, el aroma de las arepas de su abuela, los cuentos de locura y valentía que ella contaba antes de dormir, las danzas familiares en las fiestas. La risa. El calor del hogar. Valeria casi aulló, mientras sus recuerdos comenzaban a brillar nuevamente, aunque más lejanamente. La luz se encendía, como un sol débil tratando de romper la tormenta. Esto no puede ser solo un eco. Es verdad. Pero la sombra se reía de ellos, un sonido profundo y aplastante. ¿Creen que pueden derrotarme con fantasías? Sus recuerdos son polvo. El amor no puede sacudir el terror de la verdad. Un estremecimiento recorrió a Andrés. La verdad. Las palabras de la sombra reverberaban en su mente como un tambor sombrío, resonando con un terror que conocían bien, el miedo a perder, a olvidar, a desmoronarse ante la adversidad. No es solo amor, es la historia que llevamos, dijo, encontrando un nuevo enfoque. Los secretos. Todo lo que nunca dijimos. La revelación le dio fuerza. Valeria, comparte tus miedos, nuestras sombras. Suéltalos. Hablemos de lo que realmente somos. Valeria sintió un chispazo. Te tengo miedo, confesó, la voz quebrándose. Tengo miedo de perder a los que amo. Andrés también lo sintió, yo también, gritó, la voz llena de desesperación. Tengo miedo de que nunca seamos capaces de dejar atrás nuestras cadenas. Y así, juntos, comenzaron a desenterrar sus sombras internas. Las lamentaciones se alzaron como un grito ensordecedor. Los secretos, los traumas, se desbordaron. La sombra, al escuchar sus verdades reveladas, se retorció. La oscuridad se contorsionaba, como una serpiente azotada, incapaz de sostener el peso de su desprecio. ¿Qué es esto? No. No pueden abrirme de tal manera, aulló el ente, visiblemente descompuesto, sus formas cambiando y disolviéndose como humo negro. Las luces parpadeaban, y el frío también lo hacía. El aire se llenó con el aroma agrio de las lágrimas derramadas. Valeria sostuvo la mano de Andrés con fuerza.
Ambos se miraron, el miedo transformándose en determinación. No podemos permitir que la sombra nos consuma, dijo Valeria. Aún así, la sombra regresa, aulló el ser de oscuridad, mientras sus dientes relucían como dagas. Ustedes se están hundiendo en su propia desesperación, convirtiéndolos en parte de mí. Su amor, su dolor, todo será mío. No. Lo que es nuestro no es tuyo, exclamó Andrés, alzando su martillo con una nueva energía. Nos negamos a ser tus presas. Nuestras verdades nos liberan. Mientras decía esto, un destello de luz surgió del martillo, casi como si la herramienta se hubiera encendido con el poder de sus emociones desatadas. Valeria, abrazándose a su furia, cerró los ojos y se concentró en liberar cada fragmento doloroso que había guardado. La sombra gritó, resonando como múltiples voces gritando en un solo clamor. No lo permitan, no lo hagan, pero en ese momento, todo cambió. En el clímax de su lucha, el suelo tembló con tal fuerza que Andrés y Valeria sintieron que estaban en la cima de un volcán a punto de estallar. Las grietas se abrieron, y un oscuro abismo se formó bajo sus pies. Valeria. Debemos saltar. Gritó Andrés, mientras la oscuridad comenzaba a devorar el hogar familiar que tanto amaban. Sin tiempo que perder, ambos se hicieron un nudo, sus corazones latiendo al unísono. La sombra, en una última embestida, se lanzó hacia ellos, su voz burlona transformándose en un grito de furia, prometiendo venganza. El tiempo se detuvo. Nunca habían estado tan cerca del fin. Un destello brillante se manifestó justo cuando unos ojos vacíos se asomaron en la oscuridad. Esto no termina aquí, resonó la sombra con una promesa escalofriante. Y en un solo aliento, Andrés y Valeria saltaron, descendiendo en un vacío sin fin, llevándose consigo un eco de la lucha entre el amor y la oscuridad, pero dejando tras de sí la pregunta que los perseguía: ¿realmente pueden escapar de su propia sombra? La sensación del vacío devorador fue como caer en un mar de tinieblas sin fondo. Andrés y Valeria sintieron que las entrañas de la tierra se retorcían a su alrededor mientras el eco de sus gritos resonaba, un lamento entrecortado que parecía no tener fin. A medida que descendían, la luz de su hogar se desvanecía, transformándose en un recuerdo distante. La sombra, ahora una entidad voraz, parecía alimentarse de su miedo. Los atraparé. Sus verdades son comida para mí, resonó una vez más, pero había algo diferente en su voz, un tinte de pánico que antes no habían notado. De repente, fueron arrojados a una oscura caverna. La caída había terminado con un aterrizaje abrupto, y los ecos de sus pensamientos se mezclaron con un silencio abrumador. La oscuridad era casi líquida, aplastante, y el aire olía a moho y traición. ¿Estamos muertos?, preguntó Valeria, su voz un susurro tembloroso al borde del llanto. No. No podemos estarlo, respondió Andrés. Esto es un lugar entre mundos, un limbo. Al levantarse, notaron que el ambiente estaba lleno de susurros. Ecos de esperanzas aplastadas, promesas rotas, los gemidos de seres que habían sido devorados por la sombra. La caverna susurraba sus secretos, y estos se transformaban en relámpagos de dolor que cruzaban sus mentes. Nos atraparán aquí si no hacemos algo, dijo Valeria, cada palabra impregnada de una nueva determinación. Debemos encontrar la salida antes de que nos consuma. Andrés asintió, sintiendo que sus músculos estaban cargados de una energía desconocida. Sigamos los ecos, tal vez puedan guiarnos. Se adentraron en la caverna, en un camino estrecho y tortuoso. Cuanto más avanzaban, más claro se volvía el murmullo de las voces. Sonaban familiares, como recuerdos de sus seres queridos. Eran las risas de su infancia, pero distorsionadas en una melancólica sinfonía. La manipulación de sus recuerdos era palpable, un recordatorio claro de que la sombra siempre estaría acechando. No caigas en eso, gritó Valeria cuando oyó risas que se parecían demasiado a la voz de su abuela. Es un truco. Las risas se convirtieron en gritos y el suelo debajo de ellos comenzó a temblar nuevamente. Grietas aparecieron, revelando más distorsiones de sus pasados. En aquel preciso instante, Andrés sintió un latigazo de dolor. Una tenue imagen emergió entre sus pensamientos, un viejo reloj de pared, la fecha marcada en el calendario, el día de su mayor tragedia. No puede ser. No quiero recordar eso, balbuceó, atrapado entre el recuerdo y el horror. Andrés. Debemos enfrentarlo, no permitir que el miedo nos consuma. Recordarlo nos hará más fuertes. Valeria se acercó, alzando su voz por encima del eco del sufrimiento. Justo cuando Andrés se preparaba para liberar su dolor,
la caverna pareció activarse. Una luz tenue emergió de las grietas, en el centro, una figura oscura emergió. Pero, a diferencia de la sombra de antes, esta tenía una forma más definida, más sobrenatural, como un humanoide retorcido, vestido en sombras. Sus ojos brillaban intensamente, encajonando la luz que venía de ellos. ¿Qué traen mis preciados visitantes?, preguntó la figura, su voz un rasguño que atravesaba sus almas. ¿Han venido a jugar con su historia o a resolver sus misterios? No tienes poder sobre nosotros, exclamó Valeria, su voz resonando con una nueva desesperación. ¿Y quién les dijo que no?, la figura respondió, acercándose, provocando que un escalofrío recorriera el cuerpo de ambos. Andrés tomó la mano de Valeria y, por un instante, la luz de sus recuerdos resplandeció más brillante. Una poderosa manifestación comenzó a girar a su alrededor, eco de sus emociones crudas, sus traumas, pero también de su amor y determinación. En plena confrontación, Andrés gritó, «Esto no se acaba aquí. No permitiré que me atrapes». Las voces de la caverna comenzaron a aumentar en volumen, como un torrente de agua arrasadora. La figura oscura se detuvo, al parecer atrapada entre la lucha de poder. De pronto, una grieta enorme se abrió en el suelo y un torbellino de luz comenzó a girar, arrastrándolos hacia su interior. «No. No puedo dejar que escapen», retumbó la voz, ahora llena de pánico. Mientras eran arrastrados, Valeria y Andrés gritaron al unísono, «Nunca más seremos prisioneros de nuestros miedos». Y, por un instante, la oscuridad pareció tambalearse. Pero cuando pensaban que la victoria estaba a su alcance, el vacío se cerró alrededor de ellos, ahogando sus gritos. «Lo que han convocado será su perdición», resonó la sombra, burbujeando con rabia. La luz y la oscuridad chocaron en un clamor que resonaría en el universo, pero solo un eco quedará al final. Al caer y caer, la incertidumbre los envolvía. ¿Qué precio tendrán que pagar para liberarse de sus propios demonios? La caída fue interminable, y los ecos de los gritos se fueron desvaneciendo en el abismo. Valeria y Andrés se aferraban el uno al otro, sintiendo el frío de la caverna desglosar sus corazones. Finalmente, aterrizaron en un suelo duro, como si hubieran pasado a otra dimensión. Un tenue resplandor iluminaba la caverna, revelando inscripciones antiguas en las paredes, símbolos de un lenguaje que nunca habían visto. «¿Dónde estamos?», murmuró Valeria, sintiendo su voz resonar en un espacio monumental. «No lo sé, pero parece que esto es más que solo una caverna», respondió Andrés, examinando los fragmentos de la historia grabada en la piedra. De repente, un susurro helado cruzó el aire, filtrándose por las hendiduras. «Desean saber sus destinos lo que han traído a este lugar», decía una voz profunda que parecía brotar de las mismas paredes. «¿Quién eres?», preguntó Valeria, su voz ahora un hilo de tensión. «Soy los ecos de lo que han olvidado», respondió la voz. «Soy el temor que han tratado de enterrar y el dolor que han intentado olvidar». Andrés sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. «No venimos aquí a revivir el pasado. Solo queremos salir». «¿Salir?». La risa resonó con un eco macabro. «El pasado nunca se va. Lo llevan consigo, cada lágrima, cada grito, cada duda. No pueden escapar de lo que son». Mientras la voz se desvanecía, Andrés sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y si enfrentamos a nuestro pasado de una vez? Si esto es lo que somos, que se revele, gritó, sintiéndose más fuerte en sus convicciones. Un silencio abrumador siguió sus palabras y las inscripciones comenzaron a brillar. Una a una, las historias comenzaron a contarles a través del aire sutil. Valeria vio el recuerdo de su infancia, su hermano perdido en aquel accidente. Andrés se enfrentó al recuerdo de su padre, quien nunca estuvo orgulloso de él. «No, no quiero verlo. No quiero recordar eso», suplicó Valeria, incapaz de soportar la carga de sus recuerdos. Pero era demasiado tarde. Las imágenes se materializaron en la oscuridad, revelando fragmentos de sus vidas, momentos desgarradores y oscuros, lo que habían intentado borrar de su memoria. Andrés sintió que sus rodillas flaqueaban cuando su propio pasado se le presentó. Tienen que enfrentarlo. El miedo es su única cadena. Déjenlo ser parte de su historia. La voz resonaba cada vez más fuerte. El suelo comenzó a temblar y la caverna pareció cobrar vida, como si el mismo lugar estuviera reaccionando a su resolución. Valeria, con las lágrimas cayendo por sus mejillas, gritó, «No me dejaré vencer por esto. Soy más que mis recuerdos». Andrés, al oírla, recuperó la fuerza. «Sí.
Somos más que solo traumas. No pueden controlarnos. Somos quienes decidimos nuestro futuro. De repente, una luz explosiva emergió de las inscripciones, iluminando toda la caverna. Los recuerdos comenzaron a disolverse, llevándose consigo la oscuridad. Pero justo cuando la luz parecía ganar, una figura oscura se materializó en el centro, un torbellino de sombras que retumbaba con furia. No pueden escapar tan fácilmente. Pagarán el precio, gritó la figura, mientras absorbía la luz en un acto desesperado. ¿Qué precio? Valeria respondió, enfrentando al ser, su voz retumbando como un trueno. ¿Qué debes de nosotros? La sombra mostró su verdadera forma, reflejando sus propios miedos y fracasos. El precio es su aceptación y su libertad. La presión se intensificó a su alrededor, como si los propios muros estuviesen a punto de colapsar. No es solo sufrimiento, es liberación. Valeria gritó, extendiendo su mano hacia Andrés. Tomemos la decisión juntos. Pero la caverna comenzó a colapsar, los ecos de sus decisiones gritando en sus oídos. Nadie sale sin pagar la entrada. Andrés y Valeria se miraron, sabiendo que se enfrentaban al clímax de su lucha. ¿Qué haremos?, susurró Valeria, el miedo retumbando en su pecho. Lo que siempre quisimos, ser libres. Con esas palabras, se dirigieron a la negrura, donde cada recuerdo, cada sufrimiento, se alineaba ante ellos. La luz y la sombra se encontraron en un clamor aterrador. Y en medio del caos, la figura oscura huyó, sus decisiones determinarán si se salvarán o se perderán para siempre. Fue en ese instante que todo pareció congelarse. ¿Lograrían Andrés y Valeria confrontar su pasado y salir de esa caverna infernal, o sus decisiones los arrastrarían al abismo de la desesperación? En ese momento crítico, lo único que quedó fue la pregunta, ¿cuál sería el costo de su libertad? Andrés y Valeria se encontraron al borde del abismo, frente a la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Tenían que enfrentarse no solo a la sombra que los acosaba, sino a sus propios miedos, literalmente encarnados ante ellos. Los ecos de sus pasados resonaban en sus mentes, cada recuerdo un alarido desgarrador que competía por el dominio de sus corazones. Con la figura oscura susurrando promesas de condena, Andrés respiró profundamente. Valeria, ya no podemos dudar más. Esta sombra se alimenta de nuestro inconformismo. No se trata de la lucha física, debe ser una lucha interna. Debemos aceptar lo que somos. ¿Pero a qué precio?, replicó Valeria, sus ojos reflejando tanto pánico como determinación. ¿Cuántos recuerdos más tendremos que revivir para lograrlo? Todos, dijo Andrés, su voz firme. Vamos a abrazar nuestros recuerdos. Honremos tanto lo bueno como lo malo. Son parte de nosotros. Con la mano entrelazada, dieron un paso adelante hacia la figura oscura, un torbellino de miedo, ira y dolor. Te enfrentaremos, gritaron al unísono. Las sombras azotaron a su alrededor, pero cada paso que daban les daba confianza. No pueden, la mueca de la figura se torció en rencor. Sus traumas son mi poder. Nunca saldrán de aquí. Y tú no podrás jamás arrebatar lo que llevamos dentro. Valeria exclamó con fuerza. Mientras avanzaban, comenzaron a recordar momentos de sus vidas, el abrazo de la madre que nunca olvidaron, las risas compartidas entre amigos, los sueños, y también el dolor de las pérdidas, el miedo a no ser suficientes, la tristeza del abandono. Cada recuerdo era como una chispa que encendía una luz cálida en cuestión de instantes. La figura oscura se retorcía al sentir cómo las luces de sus recuerdos comenzaban a desmantelar su poder. ¿Qué están haciendo?, su voz se volvió aguda, los ecos de desesperación resonando en el aire. Estamos reclamando lo que es nuestro, dijo Andrés, su corazón latiendo al ritmo de sus palabras. No vamos a dejar que nuestros miedos controlen nuestro futuro. Hoy, tú serás quien nos sirva de lección. Con nuevas energías burbujeando dentro de ellos, Andrés y Valeria concentraron su luz, lanzando un torbellino de recuerdos que crecía cada vez más, cada momento vivió en sus corazones mientras se abrazaban entre sí. La figura oscura comenzó a desvanecerse mientras dejaban que sus esperanzas y su amor brillaran con fuerza. No. No. Soy lo que temen. La voz monstruosa surgió con súplica y furia, luchando para mantener su forma. Pero un rayo brillante emergió del centro de la unión de sus corazones, una luz que atravesó la oscuridad y se expandió como una onda de sanación. Finalmente, Andrés y Valeria dejaron salir un grito de liberación. Te despedimos, sombra, resonó su voz. Nos llevaste el miedo, pero ahora sabemos que el poder de la vida es mucho mayor.
La luz se intensificó como un sol naciente, destellando en un clamor tan inmenso que incluso el eco de la voz oscura se disipó entre las sombras. Y así, un vacío profundo se formó, llevó consigo los susurros de dolor, y las puertas de la caverna comenzaron a abrirse, revelando un camino hacia la esperanza. Mientras respiraban el aire renovado, la luz les tocó suavemente, brillando en el entorno. Andrés y Valeria se encontraron en un lugar que llamaban hogar, llenos de amistades y amor. Lo logramos, Valeria murmuró, los ojos llorosos pero radiantes. Andrés la sostuvo con fuerza. Sí, hemos enfrentado lo peor, pero también hemos vuelto a ver lo mejor. Nada podrá separarnos de nuestros recuerdos, y todo lo que hemos enfrentado nos hizo más fuertes. Sonrieron, sabiendo que la sombra todavía existía, aunque ahora no les pertenecía. Con el eco de su lucha detrás, avanzaron hacia un nuevo amanecer. Justo cuando el sol comenzó a elevarse en el horizonte, supieron que la batalla que libraron fue el primer paso hacia una vida de libertad. Y entonces entendieron su misión, no solo debían vivir con sus recuerdos, sino también compartir su historia, honrando cada dolor, cada alegría, para ayudar a otros a liberarse de sus propias sombras. Juntos, podemos, clamaron. Salieron, mano a mano, listos para enfrentar el futuro que construyeron a partir de la luz de los recuerdos compartidos y un amor que nunca dejarían que se apagase. Sus miradas profesionales y decididas resonaron en el aire. El pasado sería parte de ellos, sus recuerdos serían su fortaleza. Y donde había temor, ahora había esperanza. Por siempre, en su andar, se repitieron una y otra vez la misma enseñanza, recordando que el amor siempre prevalecería sobre cualquier sombra del pasado. Y ahí, al borde del nuevo día, su historia se había reescrito. Ahora es tu turno. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que transforman las vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu voz se escucha y cada acción cuenta.